Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana, que desde ya la bendecimos, declaramos una semana de victoria, de bendición, de cielos abiertos, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito y adorado sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos, creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo, papito lindo. Te damos muchas gracias por el honor, el privilegio que nos concedes de iniciar esta semana, que desde ya estamos declarando una semana de victoria, una semana donde creemos firmemente que hablarás a nuestra vida de una manera puntual, directa, como siempre sueles hacerlo. Gracias, Dios mío, por el honor, el privilegio que nos concedes de poder estar en pie, de poder disfrutar este día que tú has creado, que tú has diseñado, así lo dice tu palabra. Este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Te entregamos esta semana en tus manos, Padre, creyendo que seremos adiestrados, capacitados, empoderados, Dios mío, a través de esta gloriosa palabra. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Quiero agradecer a todos los hermanos, amigos que fielmente nos comparten sus testimonios, que nos hablan acerca de esta enseñanza, de este mensaje que ha sido una bendición, y a aquellos también que formaron sus grupos y están formando sus grupos para enviar esta palabra en diferentes partes del mundo. Estamos estudiando un tema que le hemos titulado Se trata de su propósito y no de mi propósito, y entramos ya directamente a estudiar tres personajes, tres ejemplos que Dios mismo los usó, que fue Noé, Daniel y Job, que fueron usados como ejemplo para ser los únicos librados en medio de un castigo que venía específicamente para Israel en la ciudad de Jerusalén por la depravación, por la idolatría. Había, según el libro de Ezequiel, mis amados hermanos, era un castigo muy fuerte porque de alguna manera el pueblo de Dios había entrado en ese desenfreno. Específicamente, Ezequiel 14 es donde nos habla de las tres personas que Dios escoge, pero Ezequiel 8, los primeros 18 versículos, se nos describe cómo Dios, dice la Biblia, que incluso Dios tomó a Ezequiel del pelo, dice la Biblia, y lo llevó, lo elevó hasta el cielo para que él viera. O sea, de alguna manera, dice la Biblia que en el espíritu entre el cielo y la tierra lo llevó para que viera las visiones de Dios a Jerusalén, y lo puso específicamente en una entrada que dice la Biblia que daba hacia el norte. Y Dios comenzó a mostrarle todas las abominaciones que el pueblo de Dios junto con el liderazgo estaba haciendo. Entonces, obviamente, eso desató un juicio muy fuerte de parte de Dios. Y entonces Dios, dice la Biblia, que por ser ellos no solo idólatras, sino ofender la divinidad de Dios y ofender a Dios a través de todas las imágenes que ellos habían hecho dentro del templo de Dios. Y es aquí entonces donde entran a funcionar estos tres personajes. El día de ayer comenzamos a analizar qué verdades espirituales podemos extraer de este ejemplo que Dios colocó. Yo quiero hacer énfasis en esto. No fueron tres hombres que yo escogí, como si yo hubiera dicho, hermano, les voy a enseñar acerca de tres hombres de la Biblia. No, yo no los escogí. La Biblia dice claramente que Dios dijo que cuando viniera juicio sobre esa tierra, si estuviere Noé, Daniel y Job, ellos serían los únicos que serían salvados por la justicia de ellos. Entonces, esto nos habla de que hay verdades espirituales en la vida de cada uno de ellos que usted y yo debemos mirarlas y aplicarlas en nuestro diario vivir. Entonces, miremos el propósito que Dios tenía inicialmente en la vida de Noé,
Génesis capítulo 6, del 9 a 22, el día de ayer estuvimos leyendo esto, donde la Biblia nos informa que Dios escoge a Noé y le dice a Noé que la tierra se había corrompido y que entonces por consecuencia Dios había decidido destruir a toda la raza humana. Ya habían pasado, lo dijimos ayer, 9 generaciones y durante ese tiempo la humanidad se había llenado de tanta maldad que bíblicamente, según Génesis capítulo 6 del 11 al 13, la Biblia dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. La tierra estaba llena de violencia, y dice la Biblia, no olvide este detalle: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios hace una mirada, y esto desde ya nos está revelando un principio que debemos aprender. La determinación que Dios tomó nos revela que Dios también observa la depravación de la humanidad y la decadencia moral que hoy en día estamos viviendo y que obviamente va a traer consecuencias muy fuertes. Y esto es lo que a muchas veces se les olvida a los seres humanos, que la gente vive perdidamente como le dé la gana, viviendo a su manera, haciendo a Dios a un lado y como si nada hubiese pasado. Es decir, Dios está desentendido, Dios no sabe nada de lo que está sucediendo, pero aquí, según la información que acabamos de leer en Génesis 6, del versículo 11 al 13, el versículo 2 específicamente dice: y miró Dios la tierra. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Entonces es muy importante entender esto, que Dios también mira cómo la tierra se va descomponiendo, la depravación de la tierra, las decisiones que cada individuo toma, la contaminación que cada persona puede aportar para que toda la tierra se contamine. Pero también hay que entender que de igual manera Dios también tiene en cuenta la rectitud de cada persona, quienes aprenden a vivir de acuerdo a la palabra, aún en medio de una decadencia moral, aún en medio de una tierra corrompida y de alguna manera siendo influenciada por el infierno. Dios mira las dos cosas, la depravación de la humanidad, pero también tiene en cuenta la rectitud de cada persona, porque Génesis 6:8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces es muy importante que usted y yo entendamos, porque a veces la gente hace cosas terribles y piensa que Dios no se está dando cuenta. O cuando le fallamos a Dios o cuando pecamos, como todavía no nos ha pasado nada, la gente peca tranquilamente y como amaneció vivo y sigue con su trabajo y todo está aparentemente bien. Entonces la gente se atreve a pensar como que Dios está desentendido, esto como que no está ofendiendo a nadie, esto no está perjudicando a nadie, porque todo parece estar como muy tranquilo. Entonces es muy importante entender que Dios también está mirando la depravación de la humanidad y que usted y yo sabemos que en este tiempo eso está aconteciendo. Ahora, Dios también observa la fidelidad. Dios también observa la integridad aún en medio de la corrupción. Tú puedes mantenerte en fidelidad y en integridad, y cuando así lo hacemos, Dios nos dará la gracia y el favor, como dice la Biblia, que Noé halló gracia y favor de Dios. O sea, si nosotros logramos hallar esa gracia y ese favor, entonces Dios, aún en medio de esas circunstancias, te puede encomendar una asignación. Así que la historia de la vida de Noé, podemos ver el carácter moral que Dios anda buscando en cada persona. También en Noé podemos ver el ejemplo de lo que es la obediencia, de lo que es la fe y de lo que es la perseverancia.
Entonces, cuando Dios mira la depravación de la humanidad, entonces Dios decide contarle a Noé el plan que tiene para la humanidad. Mira lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 6, del versículo 14 al 22, el Señor le dice, Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. Y Dios la diseña, le da incluso las medidas. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, la acabarás a un codo de elevación. Por la parte de arriba le pondrás la puerta del arca a su lado, le harás un piso, bajo, segundo piso y tercer piso. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas. No olvide este detalle que ya le voy a explicar. He aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. De todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en la barca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida, y toma contigo todo alimento que se come, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y escuche lo que dice el versículo 22. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Conforme a todo lo que Dios le mandó. No es fácil a veces obedecer en medio de tanta presión. Y esto es lo que tenemos que aprender. Cuando Dios da detalles como estos, Él sabe lo que está haciendo. Él es Dios, Él es nuestro Señor, Él conoce la vida de cada uno y sabe lo que va a acontecer. Entonces los cristianos tenemos que asegurarnos de que cuando recibamos una orden de Dios, no la cuestionemos, no la cambiemos, no le agreguemos más nada, que es lo que muchas veces solemos hacer los cristianos. Dios es tan detallista que aún las medidas se las da a Noé. Noé no dice, ¿y por qué no le ponemos esta ventana más grande? ¿Y por qué en vez de hacerlo de 50 codos, por qué no lo hacemos de 55? No. Uno tiene que aprender a obedecer sin ponerle tanta añadidura a lo que Dios ya determinó. Eso es lo que hace que salgan las falsas doctrinas. Dios da una palabra y Dios la dice claramente y nosotros comenzamos a interpretarla a nuestras maneras. Es que a mí me parece, esto está muy extremo, yo no estoy de acuerdo, esta medida no funciona bien. Y es donde lo que provoca esos distanciamientos y terminamos haciéndole decir a la Biblia lo que no dice. Entonces hay muchas verdades espirituales que podemos extraer de la vida de Noé. Y yo estoy seguro que si tú y yo comenzamos a estudiarlas, seremos muy bendecidos con lo que Dios va a hablar a nuestra vida. Estemos atentos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.